Pues como os decía, vamos a retomarlo. Bueno, pues sencillamente Juguetes Eva es una prestigiosa juguetería de Villarreal, Castellón. Desea estudiar los precios de una importación de 5.000 muñecas desde la fábrica La Muñeca Feliz, situada en Shanghái, en Jiangsu, en China, cargando desde el puerto de Shanghái hasta el almacén situado en el polígono industrial El Madrigal. Con los datos que se facilitan a continuación, se debemos calcular los precios de las muñecas en las posiciones de Incoterm, Sword, FOB, coste y flete, coste, seguro y flete, y luego Delivery at Place, Villarreal. Bueno, pues teníamos que nos dicen que los gastos unitarios por muñeca son de 2 euros, los gastos de transporte interior, es decir, desde Shangú hasta Shanghái serían 138,23 euros, la recepción y carga en puerto de origen serían 95,56, los gastos de aduana 171,29, el transporte Shanghái-Valencia 1.775,39, prima de seguro es el 0,7%, la comisión del agente comercial es el 4% sobre el valor ex-works, los gastos de descarga en el muelle de Valencia, $200, marcado de exportación en las cajas serían 15,03, un certificado de origen de que la mercancía procede de China, pues 9 euros, en los embalajes de exportación 90,15, el transporte interior de Villarreal a Valencia 150 y los gastos de aduana en destino lo pondríamos como $335. Las condiciones de pago son sencillamente, estamos diciendo que vamos a hacer una transferencia SWIFT a 90 días fecha factura y, por otra parte, tenemos el interés bancario el 3,8% anual, los gastos honorarios del agente transitario, es decir, lo que nos va a cobrar el agente transitario son 430 euros. Vamos a suponer una tasa de cambio equivalente del dólar al euro. Vamos a ver lo que es el arancel en aduanas y los impuestos interiores dentro de España. Bueno, pues a partir de aquí, bueno, es simplemente este supuesto lo que he querido explicaros, lo que queremos explicar en el curso, es el precio de los bienes puestos en España cuando tengamos una importación, por ejemplo, como la que estamos hablando, desde China hasta España. Y esto, pues es en definitiva, lo que buscamos es al final explicaros pues, cómo se calculan los precios de carga del producto llegando a España, de tal forma que podamos saber que es competitivo. Bueno, pues empecemos por el principio. En principio tendríamos que hablar de lo que es la factura. En este supuesto nos hablan de 5.000 muñecas a 2 euros, que nos suponen concretamente 5.000 por 2 euros, pues serían unos 10.000 euros. Esto es el coste que tenemos en euros antes de cuando vamos a comprar la mercancía. A partir de aquí tenemos una serie de gastos que son gastos que tenemos que ir contando y que tenemos que pagar antes de lo que es la posición ex-factory. Concretamente, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos, el coste unitario no, gastos de transporte tampoco, recepción no, gastos de aduanas, transporte Shanghái, prima de seguro, comisión del agente, gastos de descarga. Bueno, pues tendríamos que pagar el marcado de exportación de las cajas, porque este sí que es un pago que tenemos que realizarle al proveedor. Por lo tanto, tendríamos que el marcado de exportación son 15,03 euros. Muy bien. Más cosas. Bueno, pues tendríamos, de darse el caso de un certificado de origen chino, pues esto también tendríamos que pagarlo en todas las situaciones y entonces tendríamos que el certificado de origen de China nos están hablando de 9 euros. ¿Y qué más tendríamos? Bueno, pues aparte de eso tenemos un embalaje de exportación que nos dicen que son 90,15. Bueno, lo vamos a incluir aquí también y tendríamos 90,15 de lo que es el embalaje de exportación. Bueno, pues todo esto es lo que nos daría el primer cálculo que nos están pidiendo, el valor ex-works, es decir, o franco fábrica,
Jiangsu. Que sería concretamente, pues si tuviéramos que pagar lo que es el valor de la mercancía en este puerto de origen, estaríamos hablando de 10.114,18 euros. Bueno, aparte de esto, ¿qué tendríamos? Bueno, aquí tenemos que calcular lo que sería, bueno, pues el valor de lo que es la comisión del agente, que bueno, es un gasto que no vamos a declarar, pero que evidentemente tendríamos que pagar. Y esa comisión serían concretamente, nos han dicho en el supuesto, que es de concretamente el 4% sobre el valor Xworks. Bueno, pues sobre eso tenemos que calcular un 4% y eso nos lleva a que la comisión sería concretamente pues el 4% de 10.000 euros. Estaríamos hablando de el 4% de 10.000 euros, estaríamos hablando de una comisión de 400 euros, que es lo que tenemos que transmitirle al proveedor que nos ha, o a la gente que nos ha conseguido o nos ha permitido conseguir ese contrato. Perfecto. Bueno, pues esta es la primera posición, es la posición Xworks, también sería muy similar a lo que es la posición Xfactory. Entonces, bueno, aquí es la posición o es la forma de vender que fundamentalmente tenemos en España, que lo que hacemos es que facturamos Xworks y a partir de ahí, o Xfactory, a partir de ahí que se apañe el cliente. Aunque siempre comercialmente es mucho más interesante acudir a posiciones, por ejemplo, FOB Shanghai. Es decir, vamos a calcular el valor de la mercancía si lo hacemos en condiciones FOB Shanghai. ¿Por qué os digo que siempre es mucho más interesante? Pues por una razón. Porque a nivel internacional, pues hombre, en saber dónde está la localidad de Alcora es complicado. Es mucho más fácil pues que nos movamos de una forma que sepamos dónde está pues, el puerto de Valencia, el puerto de Castellón, el puerto de Algeciras. ¿Por qué? Porque para calcular ese valor FOB, ¿dónde tenemos que acudir? Bueno, pues tendríamos que volver a nuestro supuesto y entonces nos están diciendo que, bueno, los gastos de transporte interior serían concretamente 138,23. Nos venimos aquí y decimos, perfecto, 138,23. Esto es el camión, por decirlo de una forma, que va a llevar la mercancía desde Canggu hasta Shanghái. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos lo que es bueno, los gastos de recepción y carga en el puerto de origen, que tenemos aquí, que serían 95,56. Bueno, pues voy a coger lo que son estos gastos, le doy a copiar, me vengo aquí y sé que el concepto son lo que tengo que pagar de recepción y carga en puerto de origen, que serían 95,56 euros. A continuación, bueno, pues tendríamos los gastos de aduana en origen, que los tenemos aquí, ¿veis? Gastos de aduana en origen son 171,29. Por lo tanto, nos venimos aquí y decimos, pues gastos de aduana en origen son 171,29. ¿Y qué haríamos? Pues simplemente añadiendo todos estos gastos, nos encontraríamos con que el valor de la mercancía FOB Shanghai es concretamente de 10.519,26. En estos casos, ¿qué ocurre? Bueno, estamos hablando de que en la nueva versión de los Incoterms, lo que es la mercancía no tiene que sobrepasar la borda, sino que lo que tiene que hacer es simplemente cruzar completamente la borda y situarse en el barco. A partir de aquí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque para calcular el coste y flete Valencia, que será el siguiente, es decir, si queremos calcular el valor de la mercancía, coste y flete Valencia, bueno, solamente tenemos que añadir lo que es el flete. Y el flete lo tenemos aquí, que nos dicen que es concretamente 1.775,39.
Por lo tanto, ese coste lo podemos colocar aquí y entonces, bueno, ¿veis? Tenemos que el coste de transporte entre Shanghái y Valencia son concretamente 1.775,39. Con lo cual, el coste, valor y flete pues sería también muy sencillo, porque fijaros que es que nos vamos acercando hacia España, ¿no? Entonces, bueno, en este momento ya tenemos un valor que es el valor que en definitiva podríamos utilizar para calcular lo que son los aranceles de entrada de esas muñecas en España. Si ya seguimos adelante con lo que son los incoterms, pues el siguiente valor es un valor que es el valor que siempre tenemos que colocar lo que es el incoterm y tenemos que colocar lo que es el lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre lo que es un coste y flete y un coste seguro y flete es la I de insurance. Por lo tanto, tendríamos que calcular cuánto es el valor que tenemos. Bueno, aquí hay un truco en exportación, o una de las cosas que enseñamos en el curso, es que para las compañías de seguros solamente cubren el 90%. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aunque el cálculo matemático reconozco que no es muy perfecto, sí que tenemos que entender que lo que hacemos es que vamos a aumentar el valor de la mercancía en un 10%, es decir, lo multiplicamos por el 110% y sobre esa base es sobre la que vamos a asegurar. Con lo que sabemos que el coste de lo que es la prima de seguro, pues nos están diciendo que es de, lo tenemos aquí, entonces, aquí, vamos a ver, si no se nos ha ido por aquí, a ver, ¿dónde estás? Aquí, este también lo bajo, aquí, no, aquí, perdón, es a cosas del directo, a ver si nos aclaramos, aquí, ahora sí, muy bien. Entonces, bueno, teníamos que la prima principal del seguro es un 0,7%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues como estaba diciendo, tenemos que subir un 110 el valor de la mercancía y luego nos hablan del 0,7% de valor de prima que tenemos que hacer. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que concretamente la prima que hay que asegurar serían ese valor del 110% por el 0,7%, por lo tanto la prima son 94,67 euros. Con eso, como os decía, hay un error porque si las compañías de seguro solamente nos aseguran el 90%, en caso de tener algún tipo de pues, contratiempo, serían 12.171,70 y no 12.294. Por eso os digo que el cálculo se podría afinar un poco más, pero no necesitamos tampoco hacerlo tanto. Bueno, y a partir de aquí, con esta prima de seguro, ya estamos dando un pasito más y entonces llegamos a la conclusión de que el coste seguro y flete en Valencia son 12.389 euros. Nosotros, bueno, pues en este caso podríamos coger y podríamos pedir lo que es Delivery at Terminal, o sea, el valor de DAT, ¿vale? El valor DAT simplemente es Delivery at Terminal Valencia, que lo que nos está diciendo es algo tan sencillo como cuánto es la descarga, hasta que la mercancía está en la terminal. Y en este caso tendríamos que, ¿veis? Los gastos de descarga en el muelle de Valencia son $200, 200 euros. Bueno, pues añadimos esos 200 euros y tendríamos lo que es el valor DAT Valencia, que es la mercancía, contando que aquí se podría dar la circunstancia de que sea con seguro o que sea sin seguro, pero bueno, vamos a calcularla con seguro, porque el seguro no es obligatorio, pero realmente sí que es muy conveniente. Además, las tasas son muy pequeñas, por lo tanto,
no tiene mucho sentido no asegurar una mercancía. Hombre, depende de todo lo que se está llegando. Pero bueno, veis que las primas son relativamente económicas. Bueno, pues ahí ya habríamos conseguido lo que es el valor DAT de lo que es en Valencia de lo que tenemos. Bueno, pues ahora ya para continuar, pues tenemos que calcular ya el valor DAP, que es Delivery at Place, es decir, estamos calculando el valor ya definitivo, que es como si queremos mandar la mercancía de una forma que ya llegue a lo que es el cliente y como nos decían aquí, bueno, pues simplemente que se descargue y se lleve hasta la sede de Juguete Seda, Eva. Bueno, pues aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger y decir, bueno, pues ahora ya estamos entrando en, por ejemplo, lo que son los gastos de aduana, que están donde, bueno, pues diríamos, mira, aquí si tenemos que pagar lo que es los gastos de aduana de destino, son 335 euros, sería una de las cosas que tendríamos que colocar, evidentemente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Gastos de aduana, estamos hablando que son 335 euros. Otro gasto sería lo que es el gasto de lo que es el arancel. Que el arancel, concretamente, sabemos que son el 21%. Bueno, pues a partir de aquí tendríamos que acudir a lo que es la partida arancelaria, que nos dijeran cuántos son los derechos que se tienen que pagar. Y entonces, si el valor de aduanas es el 12%, lo que hacemos es que, bueno, a ver si lo puedo sombrear, lo tenemos aquí, le damos a copiar, nos venimos a lo que es la resolución que estamos haciendo y aquí tendríamos que los gastos de aduanas es un 12%. Pero un 12% ¿sobre qué cantidad? Bueno, pues esa lo haríamos sobre el valor coste y flete Valencia, que serían, pues, por ejemplo, vamos a hacerlo más perfecto, es decir, vamos a hacerlo, porque claro, si lo declaramos todo, es lo que hay que hacer. Sería sobre el coste seguro y flete, es decir, sobre el coste de 12.389, pues sabríamos que concretamente tenemos que pagar como partida arancelaria pues 1.486,72 euros, que sería el tema arancelario para poder meter la mercancía dentro del interior. Lógicamente, bueno, pues aquí podríamos poner, aunque habrá que hablarlo de todas formas, los gastos del honorario del agente transitario y entonces, bueno, si sabemos que son, concretamente, vamos a verlo, tenemos que son 430 euros lo que nos cobra el transitario por todos los gastos. 430 euros. Muy bien. Y tendríamos lo que es el transporte interior, nos faltaría calcular lo que es el transporte desde el puerto de Valencia hasta el puerto de nuestro puerto, no, hasta la ciudad, hasta el polígono de Madrigal en Villarreal, que son concretamente, serían 430 euros. Por lo tanto, tendríamos que el total, 430, no, perdón, 150, no seamos. A ver, miremoslo bien. 150. Perfecto. Muy bien. 150 euros. Eso quería decir que aquí tendríamos además 150. Bueno, pues vamos añadiendo cosas y aquí nos plantearíamos cuánto es el valor de esas muñecas metidas en el almacén de Villarreal, que serían concretamente, pues tendríamos 14.991,04. A partir de aquí, bueno, simplemente si son 5.000 muñecas, sabemos que el coste en euros de cada muñeca pues está prácticamente en lo que es los 3 euros, 2,99. Bueno, si lo colocamos en formato euro nos va a dar que el coste de la mercancía por unidad metida en el almacén de Villarreal estamos hablando de 3 euros. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros analizamos y comparamos lo que es el precio que nos venden en China respecto al precio que estamos comprando, que vamos a vender nosotros al público,
entonces estamos hablando de que tenemos 1 euro de margen. 1 euro de margen que supone que trabajamos con un margen de ¿cuánto? Bueno, pues del 50%. Por lo tanto, sabemos que perfectamente negociando en lo que es el país de origen, podemos saber al final el producto a qué precio nos va a llegar a lo que es el producto final. Bueno, y por último, sí que voy a haceros una pregunta, y es ¿qué hacemos con el IVA? Es decir, vosotros os plantearéis, bueno, y aquí, bueno, lo hemos tenido todo en consideración, excepto algunas cosas. Concretamente, el IVA. El IVA, en principio, hay que entender que el IVA no es un impuesto, por lo tanto, no va a suponer un coste para una empresa. ¿Qué es lo que haría la empresa Juguetes Eva? Bueno, pues en esta situación de aquí, ¿vale? Prácticamente lo que tendría que hacer es coger y decir, bueno, pues tendría que hacerse una autoliquidación de IVA sobre el valor CIF en Valencia, que sería este de aquí, y entonces, como sabemos que el IVA es el 21%, bueno, pues sencillamente diríamos, ha soportado de IVA el 21% de 12.839, que son 2.601 euros, ¿vale? Pero eso es un IVA soportado. En la medida que vaya vendiendo esas muñecas, pues se encontrará con que esa venta pues le repercutirá un IVA, y como todas las empresas, pues lo que hará es que recuperará ese IVA. Pero ese IVA no tiene mayor importancia. Y luego hay un tema financiero. Bueno, aquí habría, hombre, me podéis decir, hombre, te has olvidado en los costes de la comisión del 4%, que son 400 euros. Vale, pues bien, lo acepto, pero fijaros que variaría muy poquito el total, porque serían 14.991 más 400 euros, son 15.391, que si lo dividimos por 5.000, bueno, pues sí, ahí acepto el gazapo. Nos hemos dejado ese coste, pero bueno, sería 7 céntimos lo que repercutiría esa comisión respecto al total. Bueno, pero en fin, con 3 euros lo podemos dar por. Y aquí, simplemente para acabar, fíjate que en el supuesto nos explican que, bueno, pues en el supuesto lo que nos están diciendo es que tenemos en consideración un gasto financiero. Este gasto financiero del 3,8%. Sería, bueno, pues si quisiéramos calcular en esos 90 días que estamos cogiendo y que estamos tardando en pagar a ese proveedor, bueno, pues estaríamos teniendo pues una financiación. Normalmente, lo extraño aquí en este supuesto sería que te permitiesen la transferencia a 90 días fecha factura. Normalmente es fecha BL, porque una de las cosas uno de los usos y costumbres dentro del comercio internacional es sobre todo, bueno, pues el que siempre sea la fecha BL, entendida a la fecha a partir de la cual empezamos a tener en cuenta lo que son los periodos de pago. Y eso es todo. Prometí que estaría una hora o media hora, perdón, y parece que lo estoy cumpliendo. El otro día creo que me pasé, estuve casi una hora y media, y para esta cita que tenemos todos los jueves, bueno, pues simplemente creo que es un supuesto que permite ver una cosa, es decir, siempre estamos viendo lo que es, bueno, fíjate que siempre te hablan de lo que es pues todos los incoterms, pero al final, bueno, pues simplemente lo que quiere decir que es, bueno, pues que las cosas van variando si las hacemos aquí o las hacemos aquí. Es decir, lo más importante de los incoterms sería, bueno, que estos valores que estoy aquí sombreando en amarillo, lo que te permiten es minimizar los riesgos. Entonces, ¿cuál sería la situación de una importación en Alemania, de China? Bueno, pues a nosotros que nos interesaría, pues lógicamente lo que nos interesaría es, bueno, pues como importadores, hombre, el último Incoterm, que nos lo dejen en la propia tienda, y a partir de ahí todos los riesgos los está soportando el vendedor. Cosa que lógicamente el vendedor no querrá, porque dirá, no, a mí me interesa más en condiciones Equworks, y a partir de ahí pues ya te apañas con lo que es la mercancía. Por eso normalmente siempre se suelen acudir a estos dos. Es decir, los más importantes y los más utilizados son el FOB y el coste y flete.
En esta mercancía, la verdad es que no tendría mucho sentido, a lo mejor el seguro, porque si estamos hablando de muñecas de plástico, hombre, pues sería muy difícil que se produzca cualquier tipo de rotura durante el camino. Pero bueno, eso es a discreción de cada uno. Pues bueno, nada más. Muchas gracias. Voy a volver al webinario y así lo que hago es que lo voy cerrando. Simplemente, normalmente siempre tenemos tantas cosas abiertas que son un poquillo tremendas. Entonces voy a dejar de compartir, ¿vale? Simplemente daros las gracias a todos y a partir de ahí, pues nada, nos vemos la semana que viene con otro supuesto que creo que también puede ser interesante, un poquito variado, porque la semana que viene lo que vamos a ver es la posibilidad de selección entre dos transitarios. Todo muy bien, gracias. Pues nada, gracias a Juan, ¿vale? Que nos ha dicho que no se veía la pantalla, disculpar por ese pequeño error. Y nada, muchas gracias y como siempre os mando lo que es el webinario por correo y también lo tendréis en nuestro canal de YouTube de Recetas de Marketing. Un súper abrazo a todos y hasta la semana que viene.